presentar, nos va a dar un comentario sobre uno de los dossiers que hay en este lugar. Súper, hola, buenas a todos. Voy a comentar un poco el dossier principal, que es como el tema de este nuevo número, que es el de historiografía visual. Así que tengo algunas cuestiones como que entre apuntes y cosas que voy a ir entre leyendo y comentando. Entonces, sobre el dossier de historiografía visual, obviamente lo primero que uno piensa, o lo primero que sale a la luz es, bueno, este dossier trata un poco sobre el vínculo entre cine e historia. Entonces voy a empezar un poquito por ahí y después ya meterme en la particularidad y la lección en el nombre de este dossier. Abordar el vínculo entre cine e historia implica considerar cómo las imágenes pueden ser interrogadas por el modo en que participan de la experiencia de la historia, ya sea explorando un acontecimiento o periodo del pasado, midiendo la productividad de la distancia histórica para una toma de posición sobre el imaginario de la época, o indagando en el problema de la representación para proponer también imágenes en movimiento que desafíen al régimen historicista. Ahora bien, en el título del dossier hay decisiones y hay jugadas importantes, que no es un dossier sobre cine e historia, que fue lo primero en realidad que empecé a escribir. Dije, en realidad no es sobre cine e historia, sino que es sobre historiografía visual. Entonces detengámonos en lo primero, que es historiografía. Inmediatamente me hace pensar que hay una apuesta a revisar no solo la historia como el orden de los acontecimientos, lo que tiene que ver con la dimensión acontecimental de la historia, sino sobre todo al orden que los representa, que es la dimensión historiográfica. Esta decisión entonces nos exige considerar los criterios de relevancia a la hora de seleccionar y ordenar los hechos en una trama temporal, a la vez que nos invita a indagar los modos en que las temporalidades emergen en las imágenes. Ahora bien, sí, la historiografía lo que hace es analizar el orden que representa a esos acontecimientos históricos. Esta decisión nos exige considerar los criterios de relevancia a la hora de seleccionar y ordenar los hechos en una trama temporal, a la vez que nos invita a indagar los modos en que las temporalidades emergen en las imágenes. Ahora bien, dicho criterio del orden de la representación depende de un lenguaje que opera como una estructura prefigurante del objeto de conocimiento. En este caso, la estructura estaría dada por el dispositivo cinematográfico, que obviamente es el montaje, que en su despliegue de imágenes nos ofrece diversas disposiciones temporales que profundizan y densifican la temporalidad de las imágenes, al mismo tiempo que se articulan y chocan con los procesos de sentido histórico acumulados en los imaginarios culturales. De esta forma, el dispositivo cinematográfico nos desafía a indagar en cómo las imágenes audiovisuales pueden añadir tramos temporales divergentes a la realidad proyectada. Por tanto, y desde este punto de vista de las historiografías, abordar la relación entre imágenes audiovisuales e historiografías implica no solo revisar el vínculo en donde el primero se somete a las reglas del segundo, o sea, el cine que narra acontecimientos históricos, sino también preguntarse por cómo incluir el tiempo de las imágenes en el tiempo de la historia, ¿no? La tensión entre las imágenes y la historia. Consideramos entonces desde aquí al cine como un dispositivo que experimenta con el lenguaje articulando tiempos, disponiendo o desafiando modelos de representación sobre lo histórico. Entendemos entonces que el cine se vincula con la historia enriqueciendo su punto de vista, pero también proponiendo innovaciones en los modos de representación y o figuración. Entonces, como dice la invitación a este dossier de historiografía visual, el cine pone la historia en un ejercicio dialéctico. Y eso implica, obviamente, entender a la historia en contraposición al modelo de la historia tradicional, obviamente contraponiéndose al modo de una historiografía lineal, cronológica, progresiva o totalitaria que clausura el pasado. Y eso lo hace, o el cine lo debería hacer, por decirlo de alguna forma, pensando que el cine, su singularidad es ser un dispositivo, a través del montaje. Y si hablamos del montaje, estamos hablando de manipulación de tiempos, estamos hablando de por sí de una temporalidad discontinua, a pesar de que en general el cine muchas veces manipula esa temporalidad para mostrarnos a nosotros a veces de una forma de tiempos sucesivos, cronológicos o demás, pero de por sí el cine siempre está haciendo manipulación de las temporalidades. Entonces de por sí el cine está desafiando la historia y esos modelos de la historia más bien lineales, cronológicos, progresivos, etc.
Este dossier entonces recoge esta inquietud, la de complejizar también el análisis de las imágenes cinematográficas y su posibilidad de tejer tramas temporales divergentes, ¿no? Esa es un poco la invitación de este dossier. Bien, sobre algunos de los artículos que están en este dossier, en primer lugar tenemos el artículo de Sama sobre la película La última película de Edgardo Dielec y Álvaro Fernández Bravo. Allí, por un lado, los autores analizan la organización temporal del film como una que desafía los relatos teleológicos y el tiempo lineal evolutivo y propone en contraste una economía circular tipificada en la figura del remolino, que puede leerse en sintonía con las teorías contemporáneas de la heterocronía y el anacronismo. Sama, según los autores, no representa el mundo colonial, sino que que está ahí, que es el Archivos de la Utopía, pasado práctico y reescritura melancólica de Natalia Tacheta, que en este trabajo Tacheta lo que hace es analizar dos films recientes brasileros que trabajan con archivos del 68, que son las películas Cinema Novo de Eric Rocha y No Intenso Agora de Moreira Salles. Ambos films vuelven a las utopías de los años 60 para interrogar el presente que les toca enfrentar desde una premisa similar, ¿no? Que es que no hay forma de pensar en utopías sin volver a los 60. A través del concepto de pasado práctico de Hayden White, Tacheta nos habla de cómo estos films se valen del pasado para orientarse en el presente. Esta utilización del pasado no tiene que ver con la representación de los acontecimientos tal cual como sucedieron, sino más bien con la posibilidad de una construcción imaginativa, y hay también un juego con el documental y la ficción, del pasado, ¿no? Una construcción imaginativa del pasado. Dicho de otra manera, se trata de usar el pasado para reescribir el presente. Volvemos con la idea de reescritura. Y la propuesta de estos films, según la autora, es la reescritura de la historia a partir a partir de pensar en imagen historia por la necesidad del desplazamiento de pensar imagen historia por los conceptos de dispositivo y formaciones históricas. Ello implica desplazar la imagen como representación a la imagen como dispositivo máquina que articula determinadas relaciones de fuerza, a la vez que implica desplazar la noción de historia como estudio del pasado al análisis de las distintas formaciones históricas, es decir, el análisis de las condiciones de posibilidad de lo enunciable y de lo visible. Utilizando esta matriz conceptual, Celis da cuenta de cómo el film de metraje encontrado, a través de su posibilidad de interrupción y fragmentación, hace visible el gesto cinematográfico que disciplina tanto los cuerpos representados como al ojo que representan. En este caso, como la mujer es representada y mirada en la Guerra Civil Española. Y ahí también encontramos otro punto en común a partir de esta idea de la política de la mirada o el ojo, que representa, que también está un poco en el artículo sobre Sama. Después tenemos un artículo más que se llama Cómo filmar la historia de Cuba, entre el cine de la revolución y la revolución del cine, de Ignacio del Valle Dávila, donde él realiza un análisis de los dos largometrajes del ciclo, un ciclo que se llamó Los 100 años de la lucha, que se organiza en un contexto del centenario de la Primera Guerra de Independencia en 1968 en Cuba. Los dos films que analiza son La Odisea del General José, de José Fraga, y Páginas de Diario de José Martí, de José Massín. Del Valle nos comenta cómo estos films tenían como misión reactualizar las luchas de la independencia con la reciente revolución cubana, ¿no? Como tomar como a ambos eventos como si fueran parte de un mismo proceso. Ambos films tenían como este mandato de encontrar en el pasado los intereses del presente. Ahora, lo que le llama la atención al autor es la gran diferencia entre las estrategias discursivas y las opciones estéticas empleadas en cada caso, yendo desde el respeto irrestricto, así lo dice, a una tradición realista, hasta una osada experimentación
transparencia discursiva, el relato lineal, el pasado cerrado. Así Dávila advierte que en un mismo periodo histórico pueden convivir dos estéticas y dos modos de acercamiento al pasado divergente, ¿no? Incluso teniendo estos dos filmes un mismo mandato ideológico, un mismo pedido si se quiere, los dos adoptan estrategias estéticas y discursos bastante distintos. Y creo que detenerse en eso también nos habla de, o nos haría cuestionar esta idea de, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de generaciones, ¿no? Y decimos tal generación tiene más o menos estas condiciones estéticas que también tienen que ver un poco en cómo pensamos la historia, incluso la misma historia del cine. Después otro artículo, sí, el último artículo en tanto texto escrito, es Entre la idealización y el desencanto, el sur, reflexiones fílmicas sobre el pasado reciente de Patagonia en el film El viento se llevó lo que y Mundo Grúa de Paz Escobar. Ella, Paz Escobar, analiza los filmes El viento se llevó lo que de Agresti y Mundo Grúa de Trapero como síntomas y productores de subjetividad en una determinada formación histórica, que es en este caso la Argentina de la década del 90, que está dominada por el modelo neoliberal. Paz entiende a estos films como documentos que nos permiten comprender cómo se expresaron las consecuencias de la economía del capital financiero y sus expresiones culturales a través del estudio del caso del imaginario de la Patagonia Argentina en los años 90. Y también, al igual que Dávila, da cuenta de que se trata de dos imaginarios, el de la Patagonia, que son diversos, incluso contrapuestos, privilegiando también la noción de diversidad de propuestas en un mismo periodo histórico. Y finalmente tenemos el ensayo visual de Héctor Oyarzún, que es Masa y Cine, que por un lado celebrar la incorporación de un ensayo visual dentro del dossier, también para que podamos pensar la historiografía visual en imágenes y con imágenes. En este caso, Oyarzún hace un remontaje de imágenes sobre la masa y cine en Chile, ¿no? Nos ofrece en muchos casos superposición de cuadros de imágenes en un mismo plano. Hay incluso en algunos momentos imágenes de distintos tiempos, pero que están dentro de un mismo plano. Hay en este sentido un ejercicio de anacronía, aunque también si uno ve un poco los capítulos de este ensayo, también igual hay una cierta sucesión, o uno como espectador de una idea de como cierta sucesión cronológica entre uno y otro. Más que cronológica, una sucesión entre uno y otro. También es interesante ver cómo en este caso se mezclan imágenes del documental y la ficción. En la mayoría de los análisis de films que se proponen nos hablan y exhiben esta dimensión de la que se habla mucho en este último tiempo, que es la idea de la anacronía de las imágenes, ¿no? Estos son algunas dimensiones o conceptos que aparecen más o menos capas de tiempo heterogéneas, discontinuas y demás. Pero bien, afirmar la anacronía y discontinuidad de las imágenes no siempre es suficiente. Porque muchas veces algunos artículos o en algunos momentos uno se queda en eso, en esa idea de la anacronía y la discontinuidad, pero en este caso no pasa eso, ¿no? Entonces me interesa rescatar algunos ejes de análisis que están en estos artículos y nos permiten ir un poco más allá o encontrar o ampliar la discusión a otros ejes de análisis. Entonces, en ese sentido, me interesa rescatar los ejes de análisis que hay a partir de la idea de la política de la mirada, esta idea también de archivos visuales, que también son conceptos que se trabajan mucho en estos artículos, y también la idea de contraponerse a una tipología de la historia transparente como es la idea de la generación. Entonces, quizás estos tres ejes de análisis creo que tienen un valor interesante para ampliar, enriquecer e invitarnos un poco a la discusión
en este vínculo entre cine e historia o en este vínculo más amplio que propone el dossier, que es el de historiografía visual. Eso. Buenísimo, Lau. Gracias. Bueno, voy a seguir yo. Mi misión acá es comentar parte del contenido general del número. Antes quería agradecer a todos los que vinieron a la presentación del número, a Claudia Bosay, que está aquí presente en la mesa, que fue la editora realmente del dossier Historiografía Visual, y Laura, que por supuesto la gentileza de escribir un texto para presentar el número es muy linda, y ambas por supuesto son parte del comité también editorial de La Fuga, un comité que se ha ido, ¿no?, que estamos creciendo con el paso de los años. Ya pensemos que La Fuga funcionando desde 2005, y bueno, han sido ya un par de años en los cuales estamos tratando de llevar una línea editorial más marcada y quizás también más vinculada a los estudios de cine, ¿no?, que ha sido unas transformaciones que ha tenido internamente el sitio, un poco pasar de la crítica a los estudios de cine, ¿no?, que un poco ha sido como el desafío. En ese proyecto estamos buscando también la indexación, es decir, pero tratando de mantener a partir de esa indexación también una apertura a la innovación, ¿cierto?, y al ensayo crítico como un formato privilegiado para pensar el cine. Ok, entonces yo voy a pasar rápidamente por el número general, voy a comentar algunos contenidos que van en este número. Aviso antes también que el número en realidad va a estar liberado a partir del lunes, y desde el lunes empezamos a difundir también el nuevo índice de contenidos. Y hasta ese día vamos a estar todavía afinando algunas pruebas y algunos ajustes, ¿no?, del contenido y algunas entrevistas que estamos teniendo a transcribir, bueno, en fin, cosas de ese tipo, muy domésticas. Pero bueno, y de todas maneras un hito, yo creo, en el marco del estudio del cine chileno y el cine chileno en el extranjero, que es el dossier de Jaime Barrios, propuesto en realidad no solo por Julio Ramos, que ya es el tercer dossier, digamos, del que él como ha convocado, digamos, a participar, sino que también es un dossier en el cual participan muchos académicos, tanto nacionales como José Miguel Palacios, aquí también presente, y también parte del comité, y otros como Jessica Gordon, ¿no?, Julio Sebastián Figueroa, entre otros nombres que participan en este número. Jaime Barrios fue, ¿no?, un cineasta, así como dice el dossier, un cineasta underground chileno, un cineasta chileno en el underground neoyorquino, eso es, ¿no?, que estuvo desde el 63 realmente, ¿no?, que vivió básicamente casi toda la década del 60, casi toda su vida, ¿no?, en Nueva York, ¿no?, formó parte de una especie de diáspora, ¿no?, latina, ¿no?, en el under latino, digamos, en el cual, digamos, se está revisando poco a poco todo ese material que se produjo en ese momento y todo ese grupo que confluyó en este under latino, ¿no? Y estas conexiones de Jaime Barrios con el under, pero también la conexión con las coyunturas nacionales que le tocó vivir, son más o menos lo que se revisa en este dossier. Un dossier que también se abre hacia otras zonas, como por ejemplo una entrevista que la discutí harto con Julio, pero al final vino en el número, que fue la entrevista al fotógrafo Marcelo Montealegre, que justamente en este momento está exponiendo, ¿no? Es un fotógrafo que se ha ido rescatando en los últimos años, ¿no?, como un testigo y un fotógrafo privilegiado también de ciertos eventos históricos y momentos, digamos, sociales. El dossier revisa parte relevante de la filmografía, de lo que se ha podido encontrar. También marca las ausencias también de Jaime Barrios, es decir, los materiales perdidos, ¿no? Y este rescate, digamos, de algún modo, este material y de esta reflexión en torno a este cineasta es fundamental en la medida que básicamente hay escasas referencias o casi nula referencia en internet. Incluso uno busca Jaime Barrios, no hay casi nada, es decir, es realmente un aporte y un hallazgo de parte de todo el equipo que participó y quiso colaborar con este pequeño especial, no tan pequeño, en verdad, extenso, pero muy bueno en el número. Siguiendo con el contenido general, después encontramos los materiales que más o menos vienen en los números, pero como
como cosas interesantes, dos traducciones, una... ¿Ah, cómo? Documentos, sí, la sección nueva, que no, en realidad es la sección documentos, que en el cual estamos tratando de, siempre todos los números incorporamos traducciones o artículos que de algún modo están en relación con no aparece ahí el documento, está ahí. Y acá en este caso serían dos documentos que son, por un lado una traducción también inédita en castellano de Jacques Rancière, que se llama Aritméticas del Pueblo, un artículo que apareció en la revista Traffic, una revista importante de ensayo cinematográfico, donde de algún modo profundiza y ejemplifica, ¿no?, algunas de las teorías que ya conocemos de Rancière, pero las aplica en tres cineastas, Godard, Straub los Straub y Romer, ¿no? Y está bastante interesante. Un adelanto también de Claudio Guerrero y Alekos Buskovich, que ellos nos ofrecieron y nos pareció muy buena idea, que es un adelanto de un libro que ellos están por sacar, que es un estudio sobre la música en el nuevo cine chileno del 60, lo cual es también un acercamiento bastante novedoso, como ellos mismos, bueno, un poco el artículo revisa toda la bibliografía que ha habido sobre el cine del periodo, pero realmente la música y esta confluencia que tuvo el cine chileno del 60 con el fenómeno de la nueva canción chilena, ¿no?, y los compositores de la época, nadie lo había analizado hasta ahora, o nadie, digamos, había como sistematizado ese conocimiento, y ese acercamiento por parte de Claudio Guerrero y Alekos Buskovich es también algo novedoso, y bueno, ellos ofrecieron un poco este adelanto del libro que se lanza en el marco del encuentro de Cineteca Nacional, que es ahora en septiembre. Otros materiales importantes, una traducción de Adrian Martin, que está en artículos, que está acá. Es un artículo bien interesante. Adrian Martin ya es el tercer artículo más o menos que nosotros traducimos de él. Adrian Martin es un crítico australiano muy importante en la escena internacional, digamos, de estudios de cine y crítico de cine, muy cinéfilo y muy generador de ideas, ¿no?, y propuestas. Y Adrian hace como unos meses y unos años en verdad nos ofreció traducir este artículo, nos cedió este artículo, y es un artículo bien interesante donde revisa la filmografía de Philippe Grandieux, que es un cineasta francés bien convenido como en el under francés, trabaja un poco como una estética muy plástica y muy oscura a la vez, y eso lo trabaja desde un poco Antonin Artaud, ¿no? Entonces aplica un poco las discusiones de Antonin Artaud y el cine a la filmografía de Philippe Grandieux de una manera, yo creo, bastante fluida y muy interesante. Otras cosas que vienen en este número, trato de ser breve, en una entrevista a Laura Mulvey, una destacadísima, ¿no?, teórica, intelectual, feminista, ¿no?, que viene trabajando desde la década del 70 con distintos acercamientos que vinculan siempre feminismo, psicoanálisis, ¿no?, estructuralismo, postestructuralismo, ¿no? Es una señera, ¿no?, del acercamiento de los estudios de cine, de perspectiva crítica, ¿no? Y esta es una entrevista que también vengo negociando hace como 2 años que apareciera, y por suerte tenemos la suerte de que de esta entrevista pueda aparecer también en La Fuga de forma inédita en castellano, difundiendo a la vez el trabajo de Laura Mulvey, que es muy relevante, digamos, ¿cierto?, en los estudios de cine. Entrevistas, ¿qué más había? Dos entrevistas más que están... Bueno, Mark Vigil, que es la entrevista, se me olvidó, el director del Ministerio del Tiempo, que está en bastante sintonía con el dossier. Es una serie que, no sé si la han visto, una serie de Netflix que trabaja con el tema de los viajes del tiempo y las representaciones justamente de escenificaciones de la historia. Y es una entrevista que también viene en este número, el directorio un poco con todas las preguntas del dossier, ¿no? La entrevista a James Benning, cineasta, ¿no?, digamos, estructural, también muy importante en el marco del cine experimental. Una entrevista a propósito de una estadía que tuvo en Buenos Aires el año pasado. También hicimos un acercamiento y también una difusión de su obra que, por desgracia, no es todavía muy conocida tampoco por acá, y por lo mismo, es la idea de difundir conocimiento. Secciones habituales del número, las dos clásicas del número son la completa revisión de libros y de la bibliografía reciente publicada en Chile particularmente, ¿cierto? No, esta es la anterior. Sí. Y básicamente, bueno, acá el último, como se sabe o no sé si se sabe, pero la bibliografía de cine producida en Chile ha crecido un montón, ahí se está publicando anualmente, ¿no?, varios libros, y esto se intenta hacer una especie de revisión más o menos exhaustiva de lo que se publica, ¿no?, de un año para acá, un año y medio para acá, y dentro de ellos, ¿no?, por supuesto, los diarios de Raúl Ruiz, una reseña de Cristian Miranda, el libro de la Cineteca Nacional,
varias investigaciones particulares que han ido teniendo un auge últimamente, ¿no? Como los archivos, el libro Cine e Historia, La mirada obediente, el libro sobre el crítico de cine Sergio Salinas Rocco, un libro que tiene 3 tomos, cada uno de, ¿cuánto? 500 páginas cada uno, bueno, una reseña de ese libro. Poder, Nación y Exclusión en el cine temprano, el libro de Mónica Villarroel, archivo documental de Fernando Balmaceda, libro publicado por la Universidad de Valparaíso, por Edgar Doll y compañía, una gramática de la melancolía cinematográfica, Antonella Esteves, un libro que estudia cine chileno reciente, Suban el volumen, que es un libro donde yo también participé, que es un libro de cine y rock, relaciones entre cine y rock, reseñas, ¿no? Arte y desaparición, el otro montaje de Costi Donoso, solo montaje y visiones laterales. Y en las críticas de cine chileno también ha sido otra sección que se ha ido perfilando en los últimos tiempos, en el sitio también es un clásico y que es una revisión, ¿cierto?, de filmografía relevante reciente chilena, con una mirada, podríamos decir, analítica, ¿no?, dentro de cada una de esas reseñas, con películas que nos parece que están marcando de algún modo el último año y medio, ¿cierto?, en el cine chileno, entre ellas las que están acá, Rey, El Pacto de Adriana, Vienen a Buscarme, Siciliano, Los Peros, Robar a Rodán, entre otras. Así que bueno, esto queda, como vemos, hay un número bastante abundante y todavía faltan algunas cositas que vamos a incluir el último minuto de aquí al lunes, pero los voy a dejar invitadísimos a revisar el sitio a partir del día lunes. Vamos a estar difundiendo todo este material y ya paso al aviso que tenemos abierta la convocatoria para el próximo número, que es para fin de año, que tiene como convocatoria el audiovisual expandido en América Latina, o podríamos decir las relaciones entre cine, artes visuales, instalaciones, los límites de algún modo del cine, que es algo que es del próximo número, que está abierta la convocatoria hasta el 15 de septiembre, con la edición de Jorge Laferla y Wolfgang Bongers. Y como 2 actividades que les anuncio, una que no he avisado y otra que está ya anunciada, es un seminario que estamos organizando para fin de mes con la visita del cineasta francés experimental también, Eric Boulot, un ciclo de cine y seminario. Y para el 12 y 13 de septiembre un coloquio de cine chileno que estamos organizando ya y que también vamos a empezar a difundir muy pronto. Así que eso por acá, no sé si me alargué mucho, y bueno, los dejo invitados, muchas gracias a todos por asistir. Los dejamos entonces ahora con la película El Gran Vuelo de Carolina Astudillo, un documental ensayo que sale profundamente analizado en el dossier. Muchas gracias y bueno, eso.